responsabilidad de compartir la poderosa, la intachable, la inerrante, la perfecta palabra de Dios, que tiene el poder para transformarnos, instruirnos, corregirnos, enseñarnos a todo aquel que se ponga a ella. En la medida que usted se exponga a esta palabra, usted le está diciendo a Dios: Señor, transfórmeme, cámbieme. Y le pido al Señor que en esta mañana abra el corazón de su iglesia. Y hoy le voy a compartir una palabra que está consignada en un libro que incluso mucha gente ni sabe que existe. Se llama el libro de Filemón, Nuevo Testamento. Casi al finalizar la Biblia usted encuentra el libro de Filemón. Es la carta más cortita del apóstol Pablo, no de la Biblia. El libro más corto de la Biblia, si mal no estoy, es Segunda de Juan. Es el libro más corto del Nuevo Testamento. Pero de las cartas de Pablo, Filemón es la carta más cortita. Solo tiene 25 versículos. Y sobre esta historia, estos acontecimientos que aquí están registrados, poco se habla, muy poco predican de Filemón. Yo creo que usted pocas veces ha escuchado una prédica acerca de Filemón. Y quiero que me acompañen en la lectura. Filemón, ya todos estamos allí en Filemón. Solamente tiene un capítulo, no tiene más capítulos. Usted llegó a Filemón, aquí es. Y leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que nos guíe en esta mañana, nos oriente, alumbre nuestro entendimiento y tome el control del auditorio, de nuestros corazones, y que haga de nosotros esas vasijas a llenar en esta mañana. Y dice Filemón, capítulo 1, que no hay más. Bueno, allí está proyectado en pantalla para los que no trajeron Biblia. Dice Pablo, verso 1, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo,
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando leemos esta historia, por lo general usted la leyó y dice, no entendí mucho. ¿Cierto? Es lo que quiere decir Pablo aquí, pero hay muchos misterios, secretos y una gran bondad de parte de Dios para con nosotros. Y de manera introductoria, quiero compartirle primero que Pablo, en este momento que escribe esta carta, Pablo está bajo arresto. Pablo está preso en Roma, esperando ser juzgado por el César. ¿Cuál era el motivo de la condena de Pablo? La predicación del Evangelio. Por causa del Señor, de hecho en el versículo 1 dice, prisionero de Jesucristo. Y está Pablo en esta condición, que no había hecho ningún delito más que predicar a Cristo, cosa que enardeció el corazón de los judíos cuando él hizo esto, y le echaron mano a Pablo. Lo trataban o consideraban que Pablo era un alborotador del pueblo, que iba en contra de la ley, que era provocador de disturbios solo por predicar el Evangelio. Y le echaron mano a Pablo. Y estando preso Pablo, él gozaba de un pequeño privilegio, que tenía, haga de cuenta, como una especie de casa por cárcel. No estaba directamente en todas las mazmorras donde estaban los presos, no, él tenía un trato, digamos así, especial, porque él estaba en consigna de visitar a César, que era su último juicio, a ver qué se determinaba con él, si era puesto en libertad o si era condenado. Todo esto está ocurriendo bajo ese mismo momento, por lo cual en esta condición Pablo podía recibir visitas. Y Pablo aquí iban los hermanos que estaban en Roma a visitarlo. Y un día cualquiera llegó un hombre llamado Onésimo, que hace parte de esta relatoría. ¿Quién era Onésimo? Onésimo había sido esclavo de Filemón. Y ocurren aquí un montón de cosas donde Pablo estaba siendo preso entero, con cualquier cantidad de problemas que tenía. ¿Y cómo le parece que Pablo, al recibir esta visita, muchas cosas en su vida cambiarían? Y usted me dirá, hermano, ¿dónde? Pero usted, ¿por qué dice que está preso? Y yo quiero mostrarle por la palabra que la palabra registra el por qué Pablo había ido a parar a Roma. Porque estando en Jerusalén, que fue la primera vez que lo arrestaron, habían cometido injusticia contra Pablo y él no vio seguridad de su juicio, un juicio amañado que estaban llevando contra él, que él apeló a César.
Porque Pablo, a pesar de que tenía nacionalidad judía, también tenía nacionalidad romana. Entonces dijo, no, acá no veo la garantía, apelo a César en Roma. Y váyase conmigo al libro de los Hechos, no vaya a perder Filemón. Libro de los Hechos, capítulo 21. Solamente vamos a leer prácticamente los títulos. Si usted ve el capítulo 21, aquí en el verso 1 solamente tiene como título Viaje de Pablo a Jerusalén, ¿cierto? Hechos capítulo 21. Permítame, todo esto le estoy haciendo la introducción para que usted entre en el contexto de lo que está pasando aquí en el texto de Filemón. Y vemos allí que aparece un título, aquí no aparece el título, pero si usted tiene la Biblia física o de pronto en el celular, en el capítulo 21 dice Viaje de Pablo a Jerusalén. Y Pablo, cuando llega a Jerusalén, en el versículo 17 aparece otro título. ¿Qué título aparece ahí en su Biblia? Arresto de Pablo en el templo. Repítalo. Arresto de Pablo en el templo. O sea que Pablo estaba predicando en Jerusalén, y aquí predicando en el templo, lo que le estaba diciendo, fueron y lo apresaron. No estaban de acuerdo con la predicación de Pablo, porque los motivos que le acabé de decir hace un instante, lo catalogaban como una persona provocadora de disturbio, del evangelio según las autoridades del momento, lo que estaba era trayendo confusión al pueblo, y por eso fue apresado. Y si nosotros seguimos pasando la hoja, en el capítulo 22, vemos verso 30, hay otro título, Pablo ante el concilio. O sea, Pablo es apresado y lo llevan al concilio, que era el máximo ente que a él le tenía que rendir descargo de sus hechos. Y Pablo aquí entre el concilio empieza a explicar su problema. Yo estaba solamente predicando y vinieron y me arrestaron. Yo no soy una amenaza para la sociedad. Injustamente me han tomado preso. Y si usted ve allí mismo en el capítulo 23, versículo 12, hay otro título que dice complot contra Pablo. ¿Está siguiendo conmigo la? O sea que mientras Pablo se estaba defendiendo, habían unos actores, que no vamos a leer todo, obviamente por falta de tiempo, que estaban haciendo cualquier cosa para tergiversar lo que Pablo estaba haciendo. Gente que estaba dando falsos testimonios, que estaban aumentando lo que Pablo estaba haciendo y estaban haciendo una patraña ahí para dañarle su juicio, a lo cual esto hace que Pablo se ponga monta. En el capítulo 25, ahí empezando el verso 1, conforme a todo lo que se está tramando, dice allí Pablo que Pablo apela al César. Aquí él está en Jerusalén. Y a causa de lo que están maquinando allí el complot, el Sanedrín, el concilio, Pablo dice, no, aquí yo no veo garantías. Apelo a César como ciudadano romano, y lo dice allí en el capítulo 25, Pablo apela a César. Le tocaba esperar unos días más, mientras le autorizaban su traslado a Roma ante César. Y Pablo sigue tratando de manejar la situación, y ahí mismo en el capítulo 25, verso 13, Pablo ante el rey Agripa, tratando Pablo de solucionar su problema. Por Dios, es injusto el arresto que están haciendo conmigo, por favor, rey Agripa. Y Pablo incluso le predica la palabra al rey Agripa, que termina diciendo el rey Agripa, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Pero vemos que no sirve de nada. Y si nosotros vemos capítulo 27 del libro de los Hechos, estamos leyendo solo título. ¿Qué dice el capítulo 27? Pablo es enviado a Roma. Pablo es enviado a Roma.
Definitivamente en Jerusalén no se pudo hacer absolutamente nada y Pablo decide por irse a Roma. Pero cuando le dan el traslado a Pablo a Roma, se levanta verso 13 del capítulo 27, una tempestad en el mar, después vino un naufragio, lo picó una serpiente, mejor dicho, Satanás se había levantado en contra de Pablo en ese viaje de Jerusalén a Roma. Pero en el capítulo 28, finalizando aquí el libro de Hechos, versículo 11 dice, Pablo, a pesar de todos los obstáculos, ¿qué dice allí? Pablo llegó a Roma. Dijo, acá estoy seguro, acá sí va a haber justicia. Y en el verso 16 del capítulo 28 dice, cuando llegamos a Roma, está diciendo Pablo, verso 16, el centurión entregó a los prisioneros al prefecto militar, pero a Pablo, miren lo que le decía, que él tenía una condena diferente. ¿Qué dice allí? Pero a Pablo se le permitió vivir aparte. ¿Sí está viendo? La palabra es hermosa. Se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. O sea, tenía como una especie de casa por casa. Por eso le digo que aquí aparte no estaba ya en los calabozos como tal. Él aquí podía recibir visita. Ahora sí, volvemos a Filemón, donde Pablo escribe esta carta ya estando en Roma, producto de la injusticia en Jerusalén. Por eso él dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y esta carta se la escribe a Filemón por una situación que está pasando entre Filemón y un hombre llamado Onésimo, que visita a Pablo estando allí retenido en Roma esperando juicio con el César a causa de la injusticia que fue apresado en Jerusalén. Y usted se imagina el gran dilema, ahora sí entrando en la palabra, al que se está enfrentando Pablo cuando llega Onésimo con tremendo problema que había escapado de Filemón su amo. Porque Onésimo era esclavo de Filemón y había huido de Filemón, y por alguna razón Filemón se enteró de que Pablo estaba en Roma, y Filemón, que había sido discípulo de Pablo, dijo, uy, ese Pablo fue el que le predicaba a mi amo, era el que visitaba a mi amo. Yo soy fugitivo, me le volví a mi amo. Se presume que lo había robado y se voló. Y la ley, dentro del contexto histórico, al fugitivo, al esclavo fugitivo, mi hermanito, si era capturado, era digno de muerte, o le cortaban las orejas, o le ponían en la frente al esclavo, mejor dicho, era mejor incluso morirse. Y ya Onésimo, el esclavo, ya de pronto no tenía para dónde escoger, porque entre otras cosas era prohibido por la ley que alguien hospedara a un esclavo, en especial fugitivo. Porque el que lo hospedaba, el que le daba un vaso con agua, el que lo atendía, el que lo socorría, el castigo era peor para el que lo socorría. Entonces ya usted se imagina, cuando Onésimo llegaba a alguna parte, todo el mundo quieto, y él ya, sintiéndose en estrecho, dijo, quizás Pablo me pueda ayudar. Y es donde vemos que él va allá donde está Pablo preso, buscando ayuda, y Pablo se enfrenta con tremendo dilema. Y usted dirá, ¿por qué? Claro, porque Pablo tiene su propio chicharrón, su propio problema, que lo están acusando de tergiversar la ley, de alborotar y tantas cosas injustas. Y ahora viene este señor a mí a decirle que lo ayude. Y cuando el gobierno se dé cuenta que yo estoy ahí metido, usted ya también entra en el contexto. Tengo mi propio problema. Y viene este problema, porque no era cualquier problema, santo.
Dios mío bendito. Pablo tenía dos decisiones. Pablo tenía dos decisiones. O lo rechaza, hermanito, resuelva su tema, no me meta en su lío, allá usted que se voló, vaya a entregarse a las autoridades. Pablo podía haber hecho. Porque usted se puede imaginar cuando la autoridad romana se hubiese dado cuenta que Pablo ayuda a Onésimo. Entonces es verdad lo que estaban haciendo contigo en Jerusalén. No se han equivocado contigo. Mejor dicho, se le complicaba más la cosa a Pablo, se le complicaba más la cosa. Pero, qué tremendo Pablo, que Pablo dice, juntando el dedo, juntémonos la mano. Y termina Pablo extendiendo su misericordia ante este hombre y decide ayudarlo. Y allí es donde Pablo dice la Biblia, uy, aleluya, le saca papel y lápiz y escribe esta carta que nosotros leímos a Filemón, amo de Onésimo, que fue en busca de ayuda de Pablo. Y quizás ahora que nosotros lo leímos, pasamos así corriendo, no entendimos mucho, pero espero que con este preámbulo que le acabo de hacer, si nosotros vemos el versículo 1, Pablo empieza a escribir la carta y dice, Pablo, ya conmigo verso 1, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que también estaba preso con él, ¿a quién? Escuchen, dice ahí o no, le está mandando. Pablo inmediatamente dice, escribo esta carta a James, a Luis, a Omar, ahí dice clarito, al hermano Filemón, dice aquí, es más, dice al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia. ¿Quién era Apia? La mujer de Filemón. Y dice también allí, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Arquipo, ¿quién era? Hijo de Filemón. En pocas palabras le manda la carta principalmente a Filemón y le menciona a toda la familia y dice que a la iglesia que está en su casa. Y empieza Pablo diciendo, verso 3, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y del versículo 4 en adelante vemos que Pablo empieza a detallar y a resaltar la vida de Filemón, el amo, donde le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, amado Filemón, en mis oraciones. Qué bueno correr por uno, ¿cierto? Me gusta a mí cuando alguien no me dé nada, pero que ore por mí, y esto es suficiente. Y Pablo le está diciendo a Filemón, siempre doy gracias a Dios, hago mención de ti en mis oraciones, porque oigo, verso 5, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En pocas palabras, Pablo le estaba diciendo, hermanito, la obra que usted está haciendo, la generosidad que usted tiene para con los santos, la fe del Señor es tal que acá yo la he oído. Está resaltando unas cualidades, Pablo, de Filemón, de buen testimonio, de buen cristiano, que obedece la palabra, que ayuda a su prójimo, y como que de alguna manera Pablo está como suavizando a Filemón, ¿es cierto? He oído de tu generosidad, de cómo ayudas a los santos, ¿cierto? Ese buen testimonio. Y después de que ya prepara el ambiente, en el verso 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice, más bien te ruego por amor, siendo yo Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y aquí empieza, ahora sí Pablo, a partir del versículo 10, a su petición después de que allane el camino. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Ay, oiga,
A mí, ¿sabe qué me encanta de este verso 10? Onésimo era ¿quién? Un esclavo fugitivo. No olvide eso. Pero mire Pablo cómo lo llama en el verso 10. Te ruego por quién. Oye, te ruego por quién. O sea, le estaba diciendo Filemón, si para ti es un esclavo, para mí es mi hijo. Y quiero que usted hoy tenga presente que Pablo aquí está haciendo una tipología de Cristo. Onésimo somos nosotros y Filemón está haciendo una tipología de Dios Padre. No olvide eso. Y aquí está intercediendo Pablo por Onésimo, diciéndole, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En pocas palabras le estaba diciendo, se convirtió a Cristo. Ya no es el mismo que tú conociste. Lo engendré, recibió al Señor, ahora me sirve y te ruego. Dice aquí en el verso 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mi hermano, cuando usted recibe a Jesús, decide creerle al Señor, usted nunca va a volver a ser igual. Aunque en otro tiempo era inútil, ahora, después que lo engendré, ya es útil. No solo para mí, sino también para ti. Por eso es que segunda de Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Y dice, verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mire, Pablo aquí no solamente está haciendo el papel de un abogado, sino también de un sustituto. Recibe, cuando llegue Onésimo ante ti, no mires a Onésimo. Recíbele como si fuera yo. Es lo que está diciendo allí. Si alguna duda tiene del amor, la misericordia de este hombre, recíbele como a mí mismo. Por eso Pablo entendía, mi hermano David, la gracia de Jesús en nosotros ha sido tal que el apóstol Pablo al entenderla, ¿sabe qué dijo? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora hago en la fe lo hago bien, por amor a Cristo. O sea, Pablo está diciendo, ya no vivo yo, es Cristo en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy delante de Dios, ya Dios no me puede ver a mí, ya Dios no puede ver a Teo, ya Dios no puede ver a Carlos, tiene que ver a Cristo en ti. Porque si tú te presentas delante de Dios y te ve a ti, tiene que hacer su justicia en ti. Y la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros somos pecadores, pero cuando nosotros que somos pecadores recibimos a Cristo, nuestra naturaleza muere y nace la de Jesús. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. O sea que cuando nosotros comparecemos delante del tribunal del Señor, el Señor ve a Cristo reflejado en nosotros. Por eso Pablo aquí de una manera muy similar le estaba diciendo, recíbele como a mí mismo, porque si vas a ver a Onésimo, no lo aceptas. Porque te acordás que te robó, porque te acordás que te agravió, porque recordás que, ¿sí ven? Lo que es la gracia sustituta. Y eso lo hizo Jesús con nosotros. Ya no vivo yo. Verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Le estaba diciendo Pablo, si por mí es, yo lo dejo acá. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, mi deber, le estaba diciendo Pablo, es
ya Onésimo es otra persona. Y yo quiero que si tú lo recibas porque verdaderamente has visto un cambio en él. Porque Pablo, e incluso acá en el versículo 8, dice que pudo haberle dicho, por la misma escritura, lo recibe porque la palabra dice que tenemos que ser misericordiosos. Pero Pablo dijo, no quiero hacerlo impuesto. Quiero que tu corazón sea ministrado y lo recibas de manera genuina. Verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. O sea, ¿sabes yo qué entiendo por esto? Que aquí había un propósito. No fue al azar. E incluso el mismo llamado de Onésimo, Dios ya lo tenía previamente calculado. Pablo en España se ha hecho nuevamente, no vaya a perder Filemón. No vaya a perder Filemón. En el capítulo 27 que estábamos leyendo ahora, miren cómo la soberanía de Dios, el anticipado conocimiento de Dios. En el capítulo 27 que habla cuando Pablo está en el viaje de Jerusalén a Roma, que se levantó una tempestad, que vino un naufragio, que lo picó una culebra. Mejor dicho, Satanás se levantó impidiendo que Pablo llegara a Roma. Tanto así que los que iban en la nave con Pablo se desanimaron y dijeron, no, Pablo, pereceremos, vamos a morir en este mar. Y verso 24 del capítulo 27 dice, a causa de todo lo que estaban diciendo los otros siervos, Pablo dice, diciendo Pablo, verso 24, no temas, es necesario que comparezca ante César. Escuche, usted no sé si la entendió. O sea, Pablo, por el Espíritu, quizás sin entenderlo, estaba reconociendo que era necesario. ¿Y por qué era necesario? Porque allá en Roma había un hombre llamado Onésimo. Y el diablo no iba a impedir que fuera libertado en el nombre de Jesús. Mi hermano, no es coincidencia el que esta mañana usted esté aquí. En el anticipado, previo conocimiento de Dios, por quién usted vino, quién le invitó, no sé, pero Dios lo necesitaba a usted aquí esta mañana. Amén. Así pasó con Onésimo. Pablo, que dijo, es necesario que comparezca. Y mire cómo Dios organiza todo, porque Pablo pudo haber sido liberado allá en Jerusalén, pero puso las trabas, arma el complot, a fin de que Pablo se vea forzado de ir a Roma, porque allá había un propósito. Y por eso aquí, en el verso 15, el Señor complementa esto y le dice, porque quizás para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Automáticamente, aquí Pablo le estaba diciendo también a Onésimo, Filemón no ha sido malo contigo, el injusto ha sido tú. Verso 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para ti, pero cuanto más para mí, está diciendo Pablo. O sea, este nuevo recibimiento tienes que verlo diferente, Filemón. ¿Y sabes qué ocurre? ¿Sabe qué está pasando aquí? En el versículo 12 dice que Pablo envía la carta con el mismo Onésimo. Ahora usted póngase un ratito en los zapatos de Onésimo. Coger la carta que escribe Pablo y le dice Pablo, hágale papito, llévela. Usted se imagina a Onésimo, ay Pablo, ay matar con otro. El miedo, el temor, nosotros lo leemos y bacano, pero váyase en el momento en el que se está viviendo el hecho.
Y Pablo está seguro que Filemón me va a recibir, él está muy enojado, yo no lo veo. Vaya y lleve la carta. Porque Onésimo conocía perfectamente la ley, lo que decía acerca de lo que violaba la conducta que él hizo. Arranca Onésimo. Váyase allá, me imagino Onésimo. ¿Cuántos días? No sé. Yo me imagino cuando estaba a unos escasos 10 metros de la casa, tembloroso. ¿Qué dirá Filemón? ¿Aplicará la justicia o me perdonará? Y llega. Mi hermanito, ¡tum! Tocan la puerta. En plena iglesia, ¿no? Recuerde que el verso 1 dice y 2 que Filemón tenía la iglesia en su casa. Quizás estarían los hermanos así como estamos hoy, en pleno culto. Y de pronto el mujer que estaba en la puerta, perdóneme que yo me vaya así, que yo. Filemón, toca la puerta, llama. ¿Quién no? Que están preguntando por usted. Y va Filemón y abre la puerta. Y está Onésimo con la carta. Imagínese ese encuentro. Uy, se me dice el cuerpo. Y Onésimo. Y yo me ¿usted cómo cree que Filemón lo habrá mirado? ¿Cómo cree? Y quizás Onésimo la haya visto. Aquí le manda papá. Y adivinen qué, las cartas que eran enviadas por el apóstol Pablo a las diferentes iglesias se tenían que leer en público. Santana en público. Y usted se puede imaginar Filemón empezando a leer la carta. Yo, Pablo, prisionero del Señor, te saludo a ti, a tu esposa. He oído acerca de tu fe. Y la iglesia estaba así como está usted. Porque la carta, cuando el apóstol mandaba una carta a todo el mundo, ¿qué mandó el apóstol? He oído de tu fe, tu gran amor para con los santos. Como confirma el mandamiento de Dios. Pero esta vez quiero pedirte un favor. Ahí te mando a Onésimo, mi hijo, el cual engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Recíbelo a tal punto como a mí mismo. Ay, usted se puede imaginar a Filemón leyendo la carta. Quiero complementarle. Verso 17. Está leyendo la carta a Filemón. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Vuelve y lo repite, porque hasta en el 12 ya le había dicho como a mí mismo. En la traducción Nueva Versión Internacional, ¿sabe cómo dice? Recíbele como a mi corazón. Búsquenle delante. O sea que Pablo, en pocas palabras, hay otra que recibe un paquete, y al abrir ese paquete va el corazón de Pablo. Y que al destaparlo Filemón, ese corazón te queda. Mire, dale del amor
que Pablo le estaba diciendo a Filemón: recíbelo así. Tú verás qué haces con mi corazón. Si lo desechas o lo aceptas. Yo me imagino que Filemón llorando, Onésimo a un ladito escuchando, también llorando. Pablo sigue con la misma contundencia, verso 18: y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Aleluya. Hubo uno Amén. que un día todo lo que usted y yo debíamos fue cargado en él, fue puesto a su cuenta, y ese fue Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ya está mirando la similitud. ¿Cuánto le debíamos nosotros a Dios? Que dice la Biblia: mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fuimos rescatados, dice la Biblia, de nuestra mala manera de vivir, no por cosas corruptibles como plata u oro, sino con su preciosa sangre. Amén. Su vida en el madero con usted y conmigo. Eso dice la Biblia. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Era usted y yo que teníamos que pagar. Pero Jesús dijo: yo pago por ellos. Pablo lo está diciendo: y si en algo te dañó o te debe, vuelve otra vez Pablo como sustituto, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pago, pero recíbelo como a mí mismo. Mi hermano querido, verso 19: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En pocas palabras, ¿sabe qué le estaba diciendo Pablo a Filemón? Usted me tiene una cuenta, pero no quiero que hagamos cruce. No quiero que hagamos cambio. Acépteme a Onésimo, que yo le voy a pagar lo que hablamos de ese gesto. Tremendo, ¿no? Ese intercesor. Verso 20: si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Oiga, yo no sé usted y yo qué haríamos, pero lo que yo quiero decirle a usted hoy es que usted y yo antes éramos esclavos y fugitivos. Nosotros éramos ese Onésimo que nos robamos la gloria de Dios, porque Él nos dio todo para que le siguiéramos. ¿Y cuánto le hemos rechazado? Hemos andado nosotros como judíos errantes, corriéndole al Señor, haciéndole el quite, que hoy Dios una vez más está diciendo: venga, no tenga más temor. Usted se imagina a Onésimo, la angustia que vivió, pero dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia, que Él nos recibe para hallar su oportuno socorro, dice la Biblia. Él no te desecha, no importa lo que hayas hecho, te recibe el Señor y quiere cambiar de estado al ser humano, de esclavo a fugitivo a hijo. Y Pablo le dice, verso 22: prepárate también alojamiento, porque espero
por vuestras oraciones, que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, está la iglesia orando para que Dios salga, crean lo que así va a ser. Y preparen un cuartico porque voy allá. Y quiero decirte algo, le dice Pablo a Filemón. Verso 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y Marcos también está aquí conmigo. Y le está diciendo ya Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Sabe qué le estaba diciendo de alguna manera a Pablo? Esto lo sabe mucha gente que está conmigo. Tú mirarás la decisión que tomes, Filemón. Pero me encanta que Pablo le dice, te he escrito porque sé que harás incluso más de lo que te pide. Mi hermano, queda reflejado el grande amor de Dios. Y aunque nosotros somos pecadores, fugitivos, esclavos, errantes, hay uno que pagó el precio para rescatarle a usted, para traerlo nuevamente, para reivindicarlo. Escuche, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano en Cristo, le dijo Pablo. Escuche, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ya Dios no nos ve como la simple creación, sino como hijos suyos. El único deber que tenemos nosotros, con miedo, con temblor, pero vaya, lleve su carta. Vaya, lleve su carta. ¿Sabe cuál es su carta? Su corazón. Entrégueselo al Señor. Deposite su confianza en Él, que Él es grande en misericordia, rico en bondad. Y en esta mañana damos gracias a Dios por su palabra. Que sea el Señor añadiendo bendición, ministrando nuestros corazones. Hay un Dios esperándole. No tenga temor. La Biblia no nos muestra si Filemón lo acepta o no. Pero Filemón aquí hace las veces de Dios. Y dice la Biblia que Dios a un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Venga como está. El Señor se encargará de enderezar sus veredas, sus caminos. Yo me imagino ese abrazo entre Filemón y Onésimo. Un Onésimo restaurado, transformado para la gloria de Dios. Incline su rostro. Y ahí donde usted está, ¿qué le quiere decir al Señor? Yo le quiero decir, Dios, gracias. Gracias por su misericordia, Dios. Y aprovecho y quiero extenderle la invitación si hay algún hombre o mujer que haya venido por primera vez y quiere entregarle su corazón al Señor, así como decimos la carta a Filemón. Ven aquí al frente. Quiero guiarle en una oración. Si hoy hemos reconocido que hemos sido esclavos, fugitivos, hemos estado huyendo a Dios a causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, nuestra insensatez, hoy es día de perdón. Es más, si usted considera que se tiene que reconciliar con Dios, aproveche también, porque Onésimo también se estaba reconciliando con Filemón. Venga, yo quiero orar por usted y dígale: Señor, te necesito, te pido que me recibas, ya no como un esclavo, como un fugitivo, sino como tu hijo. Así es, Dios. Padre, gracias por tu palabra.
Te pido, mi buen Dios, que bendigas la iglesia, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y pongas el sentir y el querer, Padre, en nosotros por tu buena voluntad. Señor, todos en un momento nos vimos representados en Onésimo. Señor, pero bien dice tu palabra que tú nos sacas de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Que eres un Dios y el Dios todopoderoso, tardo para la ira, mas rico en misericordia. Ayúdanos, Dios. Perdona nuestros pecados. Haznos aceptos delante de tu presencia, Señor. Porque ya no vivo yo, es Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios, Señor. Por lo cual, abogado tengo para contigo, así como Pablo ante Filemón, Jesucristo ante el Padre. Y si hubieres cometido pecado, tus pecados serán perdonados. Eso dice la palabra. Hay esperanza. Hay esperanza para el que cree. Y para el que cree todo es posible, Señor. Oro en esta hora para que se rompa toda cadena, toda atadura, toda impiedad, toda injusticia, todo pecado, Señor. Por el poder, la unción de tu Espíritu Santo que se pase en este auditorio, Señor. Un borrón y cuenta nueva, un nuevo precedente en nuestras vidas. Porque ya el Onésimo, que el pueblo conoció a partir de ese momento, era el hermano Onésimo, el hijo, ya no el esclavo. Señor, gracias, porque tú eres el único que tiene el poder, la facultad de cambiar nuestra naturaleza. Señor, y estamos agradecidos. Muchas gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Próximo domingo, a esta misma hora y en este mismo lugar. Véngase de traje mañana. El domingo, perdón, véngase de traje.